Hola peregrinos, soy Martín Liparotti, director de Peregrinos Albus. Quería contarles acerca de uno de nuestros más lindos proyectos, porque en el grupo hacemos muchas cosas, pero en ocasiones esas cosas que hacemos cortan transversalmente a todas las actividades del grupo, y esta es una de esas. Ya por la pandemia, cuando no podíamos hacer actividades presenciales, mantuvimos encuentros virtuales regulares para nuestros miembros y también los abrimos al público. Así nos manteníamos en contacto y no perdíamos la costumbre. Y uno de esos ciclos fue sumamente interesante porque entra dentro del capítulo de Santos en Guerra, que lo llamamos nosotros, que tiene dos aristas. Por un lado, ver, investigar y recopilar información sobre los santos que veneraban los soldados y a los que rezaban para volver de la guerra, pero por el otro lado también a esos santos que de alguna manera fueron u olvidados por la historia o que tuvieron vidas o muertes así trágicas o maravillosas o súper espectaculares. Y dentro de ese grupo de santos raros y particulares con superpoderes prácticamente, decimos que los santos eran como los superhéroes de la Edad Media. La iglesia en algún punto se tuvo que enfrentar a erradicar costumbres que no quería, que quería cristianizar, y entonces empezaron a proliferar las vidas de los santos y empezaron a aparecer festividades que iban reemplazando esas otras fechas paganas, y de a poco combatiendo, como si fuese una guerra de alguna manera psicológica o cultural, ir combatiendo a todas esas entidades que ellos no les parecían correctas, no querían que la gente venerara. Y uno de esos santos es muy particular porque nos toca de cerca, que es San Cristóbal, que es el santo de los peregrinos. Nuestro grupo lleva ese nombre, somos estos peregrinos que parten a primera hora del día y vuelven al anochecer, y que van de pueblo en pueblo. Y la historia de San Cristóbal es increíble, pero no se las voy a contar yo, sino voy a dejar que Doña María, quien estuvo a cargo de hacer este ciclo de la vida de los santos, pueda deleitarlos con la historia. Yo lo que quería era presentarlo, contarles que en el grupo se hacen un montón de cosas y que además de nuestra sala de armas y de nuestra área de actividades lúdicas y recreativas, tenemos un grupo de investigación histórica, y todo eso hace que nuestro contenido sea tan valioso. Hay un montón de gente trabajando para que cosas como esta les puedan llegar a ustedes. San Cristóbal es el santo de los peregrinos, pero tenemos el santo de los arqueros, el santo de los soldados. Tenemos santos que hicieron proezas como matar dragones, santos que vencieron a los demonios, santos que hicieron actos dignos de una historieta. Así que, sin más, los dejo que se empapen un poco de los cómics medievales. Hasta la próxima. Doña María fue la encargada de la investigación histórica para el círculo, por eso le realizamos una serie de preguntas al respecto. ¿Por qué eligió a San Cristóbal? Me llamó la atención cuando fui a de Gante, en Bélgica. Está la Catedral de San Bavón, donde está expuesto el políptico, conocido como la adoración del Cordero Místico. Uno de los paneles hay muchos peregrinos, pero uno de ellos es muchísimo más alto, y al costado decía en la descripción que era San Cristóbal. Resulta que después lo empecé a encontrar a San Cristóbal en otras iglesias, pero llevando a un nene chiquito sobre el hombro. En la iconografía cristiana no hay muchos nenes que aparezcan, con lo cual lo más probable era que fuera Jesús. Y de hecho el nombre de Cristóbal, spoiler alert, tiene algo que ver con Cristo. Lo vamos a ver más adelante.
es uno de los santos de peregrinación porque Cristóbal, ya lo vamos a ver en la historia, ayudaba a los peregrinos a cruzar de un lado al otro de un río que era muy peligroso, porque como era tan alto, podía llevarlos en sus hombros a salvo. ¿Se podría hacer un paralelismo entre las historias de los santos y los cómics actuales? Hay un libro, La leyenda dorada, escrita por Santiago de la Vorágine en el siglo XIII, que fue muy popular. Pero en esa época no cualquiera podía acceder a un libro y tampoco todo el mundo leía. Así que no eran tan populares como los cómics. Sí, las pinturas que había en las iglesias, ahí sí a veces hacían como cómics contando partes de las historias de los santos o de Jesús o de la Virgen María. Durante la investigación, ¿hubo alguna imagen del santo que le haya llamado más la atención? Bueno, justamente la primera que me llamó la atención fue esta, que curiosamente no está Jesús en esa imagen. Hay un montón de peregrinos, es fácil de saberlo primero porque San Cristóbal lleva un bastón y están en posición como de ir caminando, pero además uno de ellos tiene en su sombrero la vieira de Santiago de Compostela. Esa fue la primera que me llamó la atención porque le saca fácilmente una cabeza o más al resto de los peregrinos. ¿Qué parte de la leyenda de San Cristóbal podría definir como la más interesante? Son dos cosas. Una, que su nombre incluye un spoiler. Cristóbal significa portador de Cristo. Y la otra es esa imagen de ese nenito que empieza a pesar tanto, que casi lo ahoga a este gigante cruzando el río, porque como luego dice Cristóbal, llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Facundo Madalena, miembro de Peregrinus Salvus, fue el encargado de realizar el tallado de la imagen de San Cristóbal. A él le preguntamos, ¿cómo comenzó el proyecto? Bueno, todo comenzó con una taza de té. El oso, al comentarme sobre este proyecto, él sabiendo que estaba arrancando con un nuevo proyecto también mío de artesanías y apoyándome en ello, me mostró todo lo que estaba armando con nuestro equipo sobre el relicario de San Cristóbal, que me parecía muy buen proyecto y aparte podía acá aplicar mis habilidades en tallado, siendo mi primera vez haciendo una anatomía humana, escultura de madera. Luego de haber leído todo lo que se comunicaba en el Drive, empecé a aplicar varios elementos en los bocetos, que es justamente los símbolos que adquirí de toda la historia, y fui buscando algunas obras ya hechas en escultura, en pinturas, todos los accesorios que lleva consigo San Cristóbal. Por ejemplo, al niño de la bola y el basto que él usaba para cruzar el río, sumándolo con que él, antes de convertirse al cristianismo, era cananita y usualmente llevaban ropajes griegos, y en algunas historias se cuenta que era soldado romano, pero eso es otra cosa aparte. ¿Cómo se llegó al boceto principal sobre el que se desarrolló la escultura en sí? Al recopilar y ver todo lo que había de bibliografía, manuscritos, demás, pude sacar varios pedazos, varios símbolos, simbologías, descripciones de lo que sería el entorno que lo rodeaba y poder llegar a aplicarlo. Lo que más me llamó la curiosidad fue la relación que se le hacía con la cabeza de perro o de can en la mitología de San Cristóbal, o sobre el dios Set de los egipcios. Dije al revés, en vez de decir el dios Anubis, dije el dios Set. Pero lo que más me llamó la atención de hacer este proyecto fue rearmar un personaje y buscar todos estos atributos que pude encontrar y volcarlos sin hacer una convergencia de esos atributos dentro de este boceto. Más, con lo que me había comentado los chicos, pudimos sacar adelante ese boceto
Y después vino lo segundo, que era ya sublimar lo que sería ese boceto en la madera. Bien, ¿cómo logré precipitar esta idea en la madera? Fue bastante complicado. Al ser mi primera vez armando una anatomía humana dentro de la madera y sin saber tanto cómo aplicar pieza por pieza, se me dificultó más. En el armado utilicé las herramientas Dremel con todos sus accesorios incluidos y gubias junto con su masa de tallado. Utilicé madera de pino como base. Bueno, hubo varios intentos y varios fracasos dentro de este armado. El primero, bueno, se terminó rompiendo ya cuando iba a mitad del proceso, y el otro, mejor ni contemos lo que pasó, pero pasaron cosas. El tercero ya lo estaba preparando y a las corridas, porque yo lo quería entregar ya y lo tenía muy pendiente, lo tenía en la agenda inclusive. Lo hice bastante apurado, no quedó tan detallado, pero para mi sorpresa quedó más detallado de lo que pensaba que podía llegar a quedar detallado. Realmente me sorprendí a mí mismo descubriéndome acá rearmando una anatomía humana, y me sorprendió bastante con lo que podía llegar a armarlo desde un principio y todo el recorrido que tuve que hacer para llegar a poder armar a este San Cristóbal. Luego de eso también usé barniz y usé alambre fantasía, con el cual hice la aurora y la esfera del símbolo de tierra del planeta Tierra del niño de la bola. Y eso, en esencia. Bueno, para ir finalizando en cuestión, lo que se puede hallar en este armado detallado fue que, recopilando varios textos, varios detalles que se dieron o que se pueden investigar dentro de este ambiente, es que, por ejemplo, yo al tener una mente racional, quizás agnóstica de cierta forma, es bastante interesante lo que se puede copilar y después lograr en lo que sería el armado de esta escultura. Y para ir finalizando el siglo de Santos, que realmente es apasionante poder recolectar todo y lograr también este detalle de conseguir una obra que quizás se aparente más a la que se hacía antiguamente en otras iglesias en 1800, y en otras era más digamos, en un cristianismo más prehistórico, por así decirlo, pero se siente como esa energía de que se está como cultivando esos detalles para esas ocasiones, por ejemplo. Y bueno, le agradezco al Oso, le agradezco a todo el equipo y al grupo, ya que me dieron la posibilidad de hacer este armado.